Bienvenidos al estudio de hoy, jueves 23 de enero. El tema, purificando el templo hoy. Pregunta, ¿cómo responsabiliza Dios a los líderes de su pueblo para que mantengan diligentemente el carácter sagrado de su casa? Habacuc 2:20 y Ezequiel 44:23, estos textos nos manifiestan lo siguiente: pero el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio delante de él. Este versículo nos recuerda que aunque las personas buscan sus propios intereses, el Señor está presente en su templo y su santidad requiere respeto. Los líderes, como representantes de Dios, debemos estar conscientes de la reverencia que debe ser dada en su casa. Y en Ezequiel, capítulo 44, versos 23, y le enseñarán a mi pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano, y les harán conocer lo limpio y lo impuro. Los sacerdotes, los líderes y quienes dirigimos las iglesias, tenemos la responsabilidad de educar a la nación en la santidad de Dios, asegurándonos de que el pueblo no profane lo que es sagrado. En el deseo de todas las gentes, el espíritu de profecía menciona que los líderes, tanto sacerdotes como gobernantes, fueron llamados para ser ejemplos de integridad y compasión. Sin embargo, el afán de las ganancias deshonestas, los intereses personales, desvirtuaron la santidad de la casa de Dios. La falta de respeto y reverencia por el templo reflejaba la falta de la verdadera comprensión de los sagrados. En Testimonio para la Iglesia, la Escritura habla de cómo la reverencia por la casa de Dios ha disminuido considerablemente y se hace un llamado a volver a las instrucciones dadas a los antiguos israelitas para no olvidar la santidad de lo divino. La casa de Dios no ha cambiado y su carácter sigue siendo el mismo, santo y digno de reverencia. El día de hoy, la responsabilidad no solo recae sobre los líderes, sino también sobre cada cristiano, sobre cada persona que ha aceptado a Jesús como su Salvador personal. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo y debemos reconocer que nuestras vidas son templos del Espíritu Santo y tratar nuestro ser con respeto y reverencia debe ser nuestra prioridad. Además, debemos ser ejemplos de integridad y de compasión para aquellos que nos rodean, guiando con nuestra conducta a los demás a reconocer lo santo y lo puro. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento debe reflejar la santidad de Cristo. Pregunta B. Explica la victoria esencial que ha de obtenerse mediante la fortaleza de Cristo. En el texto de Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, Jesús resalta la pureza del corazón, que es crucial para ver a Dios. Este es un recordatorio de que solo mediante la purificación del corazón se puede experimentar la presencia de Dios y su victoria sobre el pecado. En 1 de Juan 3, del 1 al 3, nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él. La victoria esencial para los creyentes es la purificación que viene al vivir con la esperanza de la segunda venida de Cristo. Esta esperanza nos motiva a ser transformados por su gracia. El Espíritu de Profecía en Testimonios para los Ministros menciona que para ser parte de la herencia inmortal necesitamos la intervención del Espíritu en nosotros. Cristo, por su fortaleza, puede purificar, transformar nuestros corazones, pero es vital que no pongamos obstáculos para su obra. La fortaleza de Cristo es la única que puede purificar nuestro ser, ya que sin Él no podemos obtener la victoria sobre el pecado. Es a través de su sacrificio y poder de su Espíritu que podemos llegar a ser semejantes a Él. Para obtener la victoria sobre el pecado, debemos reconocer que solo en Cristo podemos ser purificados. No se trata solo de un cambio externo, sino de una transformación interna que nos permite ser más como Él. Nuestra victoria no depende de nuestras fuerzas,
sino de la fortaleza que Cristo nos ofrece. Al vivir con esperanza en su regreso, podemos purificarnos y vivir en santidad, siendo ejemplos de su amor y su gracia en un mundo que necesita luz. Que el Señor te